Hola, hoy nos metemos de lleno en un tema, la verdad, fascinante. La inteligencia artificial y más concretamente el deep learning y cómo se cruza con la medicina. Hola. Sí, es un momento interesante, cuanto menos. Totalmente. Porque, a ver, por un lado, el sistema sanitario, bueno, tiene costes que no paran de subir. Y los resultados, pues a veces no son los que esperas, ¿no? Piensas en indicadores como la esperanza de vida o la mortalidad materno-infantil, que en sitios como Estados Unidos, pues dejan que desear. Exacto. Y por otro lado, generamos una cantidad, pero bárbara de datos. Imágenes médicas con una resolución increíble, datos de biosensores, genómica, los historiales electrónicos. Es demasiado para analizarlo solo con ojos humanos, ¿sabes? Claro, y para guiarnos un poco en todo esto, nos vamos a basar bastante en un artículo de revisión de Eric J. Topol, que salió en Nature Medicine. Analiza cómo la IA podría bueno, ayudar con problemas como los errores de diagnóstico, el despilfarro de recursos, las ineficiencias. Sí, un artículo muy completo, la verdad. Así que la idea hoy es esa, ¿no? Ver qué evidencia hay realmente, qué puertas se abren y también qué piedras nos encontramos en el camino. Para los médicos, los hospitales y, claro, para los pacientes. Venga, vamos a ello. Pues sí, porque estamos, yo diría, en los primerísimos pasos de integrar la inteligencia humana y la artificial en medicina. Se oye mucho eso de que la IA lo va a solucionar todo, pero la realidad es que apenas empezamos a usar las redes neuronales para mejorar la práctica clínica de verdad. Empecemos por ahí, por los profesionales. La IA, sobre todo estas redes neuronales profundas, las DNNs, se usan mucho para reconocer patrones, ¿no? Para interpretar imágenes médicas, básicamente. Eso es. Escáneres, muestras de patología, fotos de lesiones de piel, electros, imágenes de la retina. Vale, ¿y qué son exactamente estas DNNs? Así, para que nos hagamos una idea. Pues a ver, de forma muy simple, son como sistemas con muchas capas conectadas, un poco inspiradas en cómo funciona el cerebro. Aprenden a detectar rasgos, características cada vez más complejas en los datos. Se les enseña con muchísimos ejemplos que ya sabemos lo que son, ejemplos etiquetados. Es lo que se llama aprendizaje supervisado. Y se mide su precisión con el AUC, ¿verdad? El área bajo la curva ROC. Es facto. Compara cuántos aciertos reales tiene frente a cuántas falsas alarmas. Aunque la idea viene de lejos, de Turing y compañía, el boom fue sobre 2012 con ImageNet. Ahí se vio que podían clasificar millones de imágenes con muy pocos errores. En tareas muy concretas de imagen o voz, ya superan al humano. Pero ojo, en datos de prueba. Ah, ese, pero ojo, es importante, me parece a mí. ¿Te refieres a que una cosa es el laboratorio y otra la consulta? Fundamental. Es que es muy distinto tener un resultado buenísimo analizando datos que ya tienes in silico, que se dice, a que esa misma IA funcione igual de bien en la vida real, con pacientes nuevos, con situaciones que no esperabas. Ese salto, del ordenador a la clínica, ahí está el gran desafío. Es lo que llaman el abismo de la IA. El abismo de la IA. Sí, un algoritmo puede tener un AUC altísimo, un 0,99, como en un estudio de fractura de cadera, pero si luego no demuestra que mejora los resultados de los pacientes de verdad, pues no sirve de mucho. Faltan muchísimos estudios de validación prospectiva, o sea, probándolo hacia adelante en condiciones reales. Muy pocos lo han hecho. Entendido, queda claro el matiz. Pues veamos ejemplos concretos en especialidades teniendo esto en mente. Radiología, decías, es un campo estrella. Sin duda. Piensa que se hacen más de 2.000 millones de radiografías de tórax al año en el mundo. Una barbaridad. Hay estudios donde comparan algoritmos entrenados con cientos de miles de imágenes con radiólogos, por ejemplo, para detectar neumonía. ¿Y qué tal van? Pues en algunos estudios el algoritmo lo hace mejor en cuanto a la métrica AUC, pero claro, a veces se limita a una sola cosa, como la neumonía. Otros algoritmos analizan varios diagnósticos a la vez en la misma placa, con precisiones que varían. Para nódulos pulmonares sospechosos de cáncer, uno superó a casi todos los radiólogos en un estudio. Ostras. Y también hay mejoras en detectar fracturas de muñeca, por ejemplo. Un estudio mostró que ayudaba a reducir los errores en urgencias casi a la mitad. Y la lista sigue, ¿no? Fracturas óseas, seadósea, tuberculosis, TC, resonancias, ecos, mamografías. Sí, sí. Hay un estudio curioso sobre tags craneales para buscar hemorragias o traumatismos. El algoritmo era rapidísimo, 150 veces más rápido. ¡Wow! Pero la precisión diagnóstica era peor que la de los humanos. Ahí ves el contraste.
Velocidad increíble, pero la fiabilidad en el mundo real necesita más pruebas. Volvemos al abismo de la IA. Faltan esas pruebas en entornos clínicos reales. Exacto. Solo unos pocos algoritmos han pasado esa prueba de fuego. Para retinopatía diabética, algunas fracturas, metástasis de cáncer de mama, pólipos de colon. Pero son la excepción. ¿Y en patología? ¿El análisis de las biopsias y eso? Ahí la digitalización va un poco más lenta, pero el potencial es enorme. Sabemos que a veces hay diferencias de opinión entre patólogos al mirar la misma muestra. Las DNNs están ayudando. Y lo interesante es la sinergia. Un estudio en cáncer de mama demostró que la combinación patólogo plus IA era lo más preciso y rápido. No es sustituir, es sumar. Sumar capacidades. Y además, la IA está viendo cosas que nosotros no vemos, como predecir mutaciones genéticas directamente de la imagen de la biopsia. Eso es invisible al ojo humano. Alucinante. ¿Y en dermatología? ¿Con las fotos de lunares y lesiones? Pues parecido. Hay algoritmos entrenados con muchísimas fotos que, comparados con dermatólogos, clasifican igual o mejor imágenes de archivo de cáncer de piel, melanoma o carcinoma. Pero el pero es que son imágenes de archivo, no la consulta real. Ese es el gran pero. Aún así, podrían ser útiles como una primera ayuda, sobre todo en atención primaria, donde a lo mejor la precisión no es tan alta como la del especialista. Vamos a los ojos. Oftalmología. Ahí parece que sí hay avances más sólidos. Muchísimos, sí, sobre todo para retinopatía diabética y degeneración macular, la DMAE. Son causas importantes de ceguera. Se usan fotos del fondo de ojo, o la OCT, que es como un escáner de la retina muy detallado, y los algoritmos ahí alcanzan precisiones altísimas, AUCs casi de 1. Para decidir si hay que derivar urgente al paciente. Exacto. Un estudio con OCT para 50 problemas de retina distintos. El algoritmo falló menos que 8 expertos humanos. Y se podía ver en qué se fijaba el algoritmo. Era transparente, Eso de la transparencia es clave. Luego hablaremos de la caja negra. desde luego. Y fíjate, una idea muy potente. Las imágenes de la retina podrían ser una ventana a otros problemas de salud. Hay estudios que sugieren que podrían ayudar a detectar antes el Alzheimer o a predecir el riesgo cardiovascular mirando la retina. Aún es pronto, pero es prometedor. Increíble. Y mencionabas antes el sistema IDEX, el primero autónomo aprobado por la FDA. Sí, para detectar retinopatía diabética en atención primaria. Un hito regulatorio, aunque su precisión en la práctica fue algo menor que en los estudios iniciales. Y la FDA exige que el algoritmo se quede congelado, no puede seguir aprendiendo. Entiendo. ¿Y el corazón? Cardiología, también hay avances. Los electros, los EGC. La IA está mejorando mucho las lecturas automáticas, que antes eran regularcillas. Hay estudios donde la IA iguala a cardiólogos detectando infartos o arritmias, incluso con los datos de una sola derivación, como los de un smartwatch. Anda. ¿Y los ecos, las ecocardiografías? Pues también, DNNs que clasifican las distintas vistas del corazón mejor que los técnicos, o que detectan enfermedades como miocardiopatías o hipertensión pulmonar con buena precisión en estudios retrospectivos. Vale. Imagen, patología, ojos, corazón. ¿Algún otro ejemplo clínico que destaque? Quizás en gastroenterología, la detección de pólipos pequeñitos en colonoscopias. Un estudio en tiempo real mostró una precisión altísima, del 94%, y funcionaba igual de bien con novatos y expertos. Eso sí que es útil. Y la salud mental, que necesita tanta ayuda. Se están desarrollando herramientas IA para seguir el ánimo por cómo tecleas o hablas, chatbots como GoBot, incluso análisis de publicaciones en Facebook para predecir la depresión o para ver qué antidepresivo funcionará mejor o el riesgo de suicidio. Hay muchas líneas abiertas. La verdad es que el abanico es enorme. Ayuda en diagnóstico de ictus, autismo, evitar problemas en cirugía, encontrar ensayos clínicos, seleccionar embriones, hasta reconocimiento facial para síndromes raros. O procesar el lenguaje natural para que los médicos no tengan que teclear tanto en la consulta. Empresas como Microsoft, Google están en ello. Vale, parece claro el potencial para ayudar al médico. Pero, ¿y para el sistema sanitario en conjunto? ¿Puede la IA optimizar recursos, predecir problemas a gran escala? Esa es la otra gran promesa, sí. Usar todos los datos de los historiales electrónicos, los EHR, para predecir cosas clave. Por ejemplo, qué paciente tiene más riesgo de reingresar en el hospital,
quién necesitaría cuidados paliativos, quién está a punto de desarrollar una sepsis. Eso suena súper útil para gestionar mejor. Lo es, potencialmente. Hay muchos estudios retrospectivos que muestran que se puede predecir mortalidad, estancias largas, etcétera, con cierta precisión usando estos datos. Pero me imagino que aquí también aplica la cautela del abismo de la IA, ¿no? Los estudios retrospectivos. Totalmente. La gran mayoría los han. Necesitamos validación prospectiva sí o sí. Un buen AUC para un grupo no te asegura acertar con un paciente concreto. Además, a los historiales les falta mucha información. El contexto social, cómo vive el paciente, datos omicos, las notas que escribe el médico. Y el riesgo de sobreajuste, que el algoritmo solo funcione bien con los datos con los que aprendió. Claro. Dicho esto, hay cosas prometedoras, como el AI Clinician, un sistema que, mirando atrás, recomendó tratamientos para la sepsis que funcionaron mejor que los que se dieron. Y ya hay empresas vendiendo estos algoritmos predictivos a hospitales. Y más allá de predecir con los historiales, ¿qué más puede hacer la IA por el sistema? Pues varias cosas. La visión artificial, para vigilar la higiene de manos, a pacientes en la UCI, el riesgo de caídas. O ayudar a decidir cuándo quitarle la ventilación a un paciente. ¿Incluso en quirófano? Sí, para analizar cómo trabaja el equipo, integrar imágenes en tiempo real, ayudar en microcirugía. O en radioterapia para reconstruir imágenes más rápido y con menos radiación. ¿Y los wearables? Los sensores que llevamos puestos. Un potencial enorme. Para monitorizar constantes en casa, tensión, ritmo cardíaco, oxígeno, de forma continua y evitar ingresos. Falta desarrollo de algoritmos y pruebas, pero podría ahorrar costes y mejorar la seguridad del paciente. Menos infecciones en el hospital, por ejemplo. Y la eficiencia pura y dura, ¿no? Ahorrar tiempo y dinero. Claro. Procesamiento de imágenes más rápido, menos personal administrativo para tareas como codificar facturas o programar citas. Hay un ejemplo de Geisinger Health, en Estados Unidos, que usan un chatbot para dar resultados de análisis genéticos complejos, y así liberan tiempo de los consejeros genéticos, que son escasos. Y luego está el concepto este más futurista, los gemelos digitales. Exacto. Es la idea a largo plazo. Crear un modelo virtual completísimo de cada persona. Su biología, anatomía, fisiología, su entorno, sus hábitos. Y aprendiendo de miles de gemelos parecidos, simular cuál sería la mejor prevención o el mejor tratamiento para ti específicamente. Como hacen con los motores de avión para predecir cuándo van a fallar. Falta mucho, pero es potente. Hemos hablado de médicos y de sistemas. ¿Y qué hay de la IA para nosotros, los pacientes, directamente? Aquí el desarrollo regulado va un poco más despacio, pero ya hay cosas aprobadas. Lo más conocido son los algoritmos de los smartwatches para detectar fibrilación auricular, los de AlephCore Apple Watch. Sí, eso ha sonado bastante. Aunque preocupa un poco lo de los falsos positivos, ¿no? En gente joven y sana. Sí, es un debate importante. Pero fíjate en otro ejemplo que me parece fascinante. Usar el mismo ECG del reloj para detectar si tienes el potasio alto en sangre. Anda, como un análisis de sangre sin sacar sangre. Algo así. Es extraer información nueva, oculta, de un dato que ya teníamos. Eso abre vías para el autocuidado que antes eran impensables. Abre muchas puertas, desde luego. Y se investigan apps para que te mires tú misma una otitis o una lesión de piel con el móvil y la IA te dé una orientación. O apps que te ayudan a tomarte bien la medicación grabándote un video corto. Curioso. ¿O para contar calorías, reconociendo la comida que le enseñas? Exacto. Incluso para encontrar el médico de cabecera que mejor encaje contigo. Y un estudio muy interesante combinó un montón de datos de cada persona. ¿Qué tipo de datos? Glucosa continua, qué bacterias tienes en el intestino, cuánto te mueves, cómo duermes, qué comes, para predecir cómo te va a subir el azúcar con cada alimento concreto. Porque eso varía mucho entre personas, ¿no? Muchísimo. Y parece que depende bastante de tu microbioma intestinal. Esto sienta las bases para un coaching médico virtual personalizado. Un entrenador de salud virtual. Imagina un asistente de voz inteligente que usa todos tus datos para ayudarte a manejar la tensión, la diabetes, la depresión, de forma continua y preventiva, integrando tus datos y toda la información médica disponible. Suena increíble, pero también se oye hablar mucho de humo, de expectativas infladas Del hype. y de riesgos. Mencionabas el caso de Watson for Oncology. Sí, ese caso es una llamada de atención seria. Se vendió muchísimo, pero luego se supo que daba recomendaciones de tratamiento oncológico inseguras e incorrectas. Parece que se basó en pocos casos, datos sintéticos. Subraya el peligro. Un algoritmo malo, usado a gran escala, puede hacer mucho daño. La validación rigurosa antes de usarlo en pacientes es
es que es vital. Absolutamente. Entonces, ¿cuáles dirías que son los grandes frenos, los obstáculos para que todo esto avance de forma segura? Pues Topol señala varios, y son importantes. Primero, el problema de la caja negra. Muchas veces, sobre todo con las DNNs, no sabemos muy bien por qué el algoritmo dice lo que dice. Es opaco. Y claro, te fías de una recomendación médica si no entiendes de dónde sale. Exacto. Es un debate ético y práctico. Es aceptable usar algo que no entiendes del todo, como a veces usamos fármacos sin conocer el mecanismo exacto. Regulaciones como la europea ya piden explicabilidad. Vale, la caja negra. ¿Qué más? Segundo, el riesgo de aumentar las desigualdades. Si la IA se entrena sobre todo con datos de gente, digamos, de ascendencia europea o de piel clara, podría funcionar peor en otros grupos. Y la brecha sanitaria se haría más grande. Podría ser. Hay que asegurarse activamente de que los datos sean diversos y los algoritmos justos, sin sesgos incorporados. Un esfuerzo consciente. Y el tercer gran tema, privacidad y seguridad, me imagino. Crítico sí. Hablamos de datos médicos que son súper sensibles. El riesgo de hackeos, de filtraciones, de que se usen para discriminar, es enorme. ¿Quién va a querer usar esto si sus datos no están seguros? Nadie. Y existe el riesgo de ataques para hacer daño, manipulando bombas de insulina, desfibriladores conectados. Además, con el reconocimiento facial o las GANs, que crean fakes perfectos, la cosa se complica. Necesitamos soluciones urgentes ahí. Nuevos modelos de propiedad de datos, quizás, como en Estonia, donde el ciudadano controla más. Plataformas seguras, leyes... Urge, sí. Entendido. Caja negra, equidad, privacidad, seguridad. Retos enormes. Mirando ya hacia el futuro, ¿cuál es la perspectiva realista? ¿Dónde estamos? Pues hay que insistir, estamos empezando. Falta muchísima validación en el mundo real. El riesgo de que los algoritmos fallen existe, pero es que la recompensa potencial, reducir errores, costes, hacer medicina más personalizada, también es enorme. Por eso, el camino tiene que ser súper riguroso. Estudios bien hechos, publicados, revisados por pares. Y luego, validación clínica independiente en la práctica diaria antes de lanzarlos. El artículo usa la analogía del coche autónomo, con los niveles de automatización. ¿Sirve para la medicina? Yo creo que sí. Es útil para pensar. Probablemente la medicina nunca llega al nivel 5, el coche que va solo sin nadie al volante. Ni siquiera al 4, que necesita poca supervisión. Entonces, ¿dónde nos quedamos? El objetivo realista y seguramente el deseable es un nivel 3, automatización condicional. La IA hace tareas complejas, pero siempre con un humano supervisando, colaborando. Una sinergia. Exacto. Que las máquinas hagan lo que hacen mejor. Procesar datos a lo bestia. Encontrar patrones complejos. Y los médicos aporten el juicio clínico, el contexto, la empatía, la supervisión crítica. El toque humano es insustituible. No se trata de sustituir, sino de potenciar. Eso es. El futuro más emocionante, aunque igual no está a la vuelta de la esquina, es tener software que analice datos masivos de forma rápida, precisa, barata, y máquinas que hagan cosas imposibles para nosotros. Eso sentaría las bases para una medicina de alto rendimiento, de verdad basada en datos, que nos lleve más allá de la simple suma de inteligencia humana y artificial. Y los avances en ciencia básica, donde la IA ya se usa más, nos van abriendo camino. Muy bien, pues para recapitular, la IA promete transformar la medicina de formas que casi ni imaginamos. Diagnósticos mejores, tratamientos a medida, sistemas más eficientes, pacientes más protagonistas. Sí, el potencial es innegable. Pero los retos son gigantescos. Necesitamos pruebas sólidas, asegurar la equidad, proteger la privacidad, abordar la ética. Mucho trabajo por delante. Muchísimo. Y si me permites una reflexión final, Claro. pensando en esta capacidad de la IA para ver patrones ocultos en cantidades ingentes de datos, y si el próximo gran avance médico no viene de un laboratorio, sino de un algoritmo que mire nuestros datos de pacientes de una forma totalmente nueva. ¿Qué conexiones invisibles sobre la salud, la enfermedad, sobre qué funciona y qué no, podría descubrir la IA en la información que en realidad ya tenemos? Una pregunta muy potente para quedarnos pensando. Esperamos que este análisis a fondo os haya resultado interesante y haya ofrecido una visión, bueno, lo más equilibrada posible de este campo tan dinámico. Hasta la próxima.